Nuestra siguiente ponente, Sara Rodríguez Heras, es líder del grupo de investigación del Centro de Investigación Genómica GENIO y busca con sus investigaciones soluciones o comprender el síndrome de deleción 22q11. Estos resultados pretende, como todos los investigadores, que se apliquen a los pacientes y supongan una mejora de su calidad de vida. Su charla, un frecuente desconocido, el síndrome de deleción 22q11. Un aplauso. Perfecto. Hola, buenas tardes, lluviosas. Para empezar, gracias a los organizadores por haberme invitado. Es un gran placer para mí estar aquí con vosotros. Y bueno, me llamo Sara Rodríguez Heras y hoy os voy a hablar sobre un frecuente desconocido llamado el síndrome de deleción 22q11. Bueno, si nos pregunta alguien cuál es el momento más importante de la vida, yo creo que muchos de vosotros estaréis de acuerdo conmigo que es el momento en que tienes hijos. En ese momento en el que nacen, lo más importante es ver que tienen todas sus partes y que se encuentran bien. Pues miremos un poco hacia atrás. ¿Qué ha tenido que ocurrir para que nuestros hijos cuando nacen están bien? Hay una serie de momentos antes del nacimiento que son muy determinantes. Uno de estos momentos es cuando somos un grupo de células todas idénticas, un grupo muy pequeño de células que se llaman células madre, aquí, sí, que se transforman a tipos de células muy diferentes como neuronas, células del aparato digestivo o células de la piel. Hay otro momento en que es el momento de la fecundación y que tanto el espermatozoide como el óvulo contengan todas las instrucciones necesarias para que se desarrolle nuestro bebé. Que el óvulo y el espermatozoide tengan las instrucciones necesarias para un desarrollo perfecto del bebé también depende de una serie de divisiones muy complejas que ocurren en el aparato reproductor de la madre y del padre. Cualquier error que ocurra, pequeño error que ocurra en alguna de estas etapas va a implicar que las instrucciones para el desarrollo adecuado o perfecto del bebé no estén completas. Bien, las instrucciones para ese desarrollo, para esa formación del ser humano, están contenidas en nuestro ADN. El ADN, a su vez, está constituido o está organizado en genes. Digamos que los genes serían las palabras que constituyen las instrucciones que hacen que seamos lo que somos. Además, el ADN se encuentra muy enrollado, formando una estructura denominada cromosomas. El ser humano contiene, cada una de nuestras células, 23 pares de cromosomas y cada uno de estos cromosomas contiene un brazo corto, que se llama P, y un brazo largo, que se llama Q. Además, las distintas regiones de esos cromosomas los denominamos con números. A veces ocurre que se pierde un trocito del DNA, un trocito de la información o de las instrucciones, un trocito que está contenido en uno de los cromosomas 22 en el brazo largo, que se llama Q, y exactamente localizado en la región 11.2. Cuando esto ocurre, se desarrolla el síndrome de deleción 22q11. Además, esto ocurre en el óvulo o en el espermatozoide durante el proceso de división, ese que ocurre en el padre o en la madre del bebé. Esto implica que todas las células de nuestro bebé van a carecer de ese trocito de información, de ese trocito de instrucciones. Bien, el síndrome de deleción 22q11 es la enfermedad genética producida por la pérdida de un trocito de un cromosoma más frecuente en humanos. De hecho, uno de cada 4.000 recién nacidos se estima que va a padecer este síndrome. Y os preguntaréis, ¿cómo es posible que sea tan frecuente y a mí no me suene de nada? Bueno, la realidad es que esto es debido a que los pacientes del síndrome de deleción 22q pueden llegar a padecer hasta 180 síntomas. Pero, sin embargo, no todos los pacientes padecen los mismos síntomas ni con la misma gravedad. Esto ha conducido a que a lo largo de la historia se le han dado multitud de nombres a un determinado conjunto de síntomas. A cada conjunto de síntomas se le daba un nombre de un síndrome diferente. Y no es hasta que llega el diagnóstico molecular y se dan cuenta que la causa de todos estos síndromes es la misma, es que ha perdido
exactamente el mismo trocito del cromosoma 22, que se dan cuenta que todos esos síndromes son el mismo y le dan un nombre, que es el síndrome de lesión 22q11. Los síntomas más comunes que padecen los pacientes son defectos cardíacos, lo que implica que en determinadas ocasiones, frecuentemente a los bebés hay que operarles del corazón al poco de nacer. También presentan problemas en el sistema inmune, lo que conduce a que tengan frecuentes infecciones. También presentan anomalías en el paladar, que se traducen en problemas de deglución, en problemas en el habla, a veces en problemas auditivos, y presentan dificultades de aprendizaje. Y por si fuese poco, a veces llegan a la adolescencia, un 25% de los pacientes cuando llegan a la adolescencia padecen problemas psiquiátricos, principalmente esquizofrenia. Y como científica me resulta muy interesante saber que aunque todas las células del organismo de un paciente que padece el síndrome de lesión 22q carecen de ese trocito de información, no todas las células tienen problemas, solo un grupo de células que están distribuidas por distintos tejidos, por distintos lugares. Pues todas esas células que tienen un problema proceden del mismo lugar dentro del embrión, de un lugar que está constituido por células de la cresta neural. Además, esta región que se pierde, esta pequeña región, está constituida contiene 50 genes, ¿vale? Para entender el síndrome y para tener la posibilidad de encontrar tratamientos, los científicos intentamos determinar qué genogenes son responsables de cada uno de los síntomas. Y por modelos animales sabemos que el gen DGCR8, la pérdida de ese gen, es responsable en gran parte de los problemas psiquiátricos, de la esquizofrenia que padecen estos pacientes. Bueno, ¿y cuál es la función de ese gen? La función de ese gen, como la de la mayoría, es que contiene las instrucciones para producir una proteína que en este caso se llama como el gen DGCR8. Lo primero que ocurre es, como la mayoría de los casos, es que el gen, el DNA, hace una copia de sí mismo en otra molécula que se denomina RNA, ¿vale? Digamos que es como si nuestro DNA fuese un libro de recetas y cada gen fuese una receta. Cuando queremos producir, cuando queremos cocinar algo, elegimos una de las recetas, hacemos una fotocopia, esa fotocopia sería el símil al RNA y siguiendo hacemos esa fotocopia principalmente para no manchar el libro de cocina, para preservarlo. Y siguiendo esa receta, esa fotocopia, generamos o producimos nuestro plato de comida favorito. Ese plato de comida sería la proteína, ¿vale? Bien, pero a lo que íbamos, ¿cuál es la función de la proteína de DGCR8? Quizá os puede sorprender a muchos de vosotros saber que la gran parte, la mayoría de nuestro DNA no contiene instrucciones para sintetizar proteínas, para generar proteínas. De hecho, solamente es el 1,5% el que contiene instrucciones para eso. Pues bien, la proteína de DGCR8 controla gran parte de ese DNA que no contiene instrucciones para sintetizar proteínas, del DNA que se llama no codificante. Por ejemplo, DGCR8 es necesario para sintetizar unos RNA pequeños que lo que hacen es destruir fotocopias de esas fotocopias que son necesarias para obtener proteínas. Además, DGCR8 controla el salto de unos fragmentos de ADN que tienen tendencia a moverse dentro de nuestro genoma y principalmente tienen tendencia a moverse en nuestras neuronas. Pues bien, en el laboratorio lo que nosotros intentamos es estudiar cómo la pérdida del gen DGCR8 que sufren los pacientes con el síndrome de lesión 22q va a afectar al nivel global de proteínas que tiene la célula y también al salto de esos elementos móviles en el cerebro. Y de alguna manera también saber cómo todo esto puede influir en el desarrollo de los problemas psiquiátricos que padecen.
y cómo abordamos ese problema. Nosotros generamos modelos celulares para estudiar el síndrome de 22q y son modelos celulares que mimetizan todos esos momentos importantes de la vida que además están relacionados con el desarrollo de esquizofrenia. Así que generamos un modelo de células madre que carece del gen de GFR8 y lo transformamos en células de la cresta neural y en neuronas. Y en ese momento estamos. Quería decir que, por supuesto, nosotros entendemos que del conocimiento llegará la cura y que la ciencia básica es necesaria. Quería darle las gracias a toda la gente que hay detrás de esto que he contado en menos de 10 minutos y a todos nuestros colaboradores, a los fondos económicos que son necesarios y principalmente quería agradecer a la Asociación 22q Andalucía, que hay muchos miembros por allí, por su apoyo incondicional y porque un día como hoy, 22 del 11, se merecen realmente un homenaje. Muchas gracias.